Listo, muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera iniciar invitando al señor Sillonis y tal vez podemos seguir en este orden para que cada uno pueda comentar un poco en base a lo que les he podido compartir cuál es su visión sobre el tema, sobre gestión sostenible del agua y qué mensaje quisieran dar principalmente a las personas que nos están viendo sobre gestión sostenible del agua desde el sector agroexportador. ¿Cuál es su visión? ¿Tú lo tienes? No. Ya está prendido. Bueno, muchas gracias. Y efectivamente, el Perú está bendecido por su dotación de agua. Entonces, no es un problema de falta de recursos. Nosotros no somos Chile, nosotros no somos California. Incluso México ha tenido información reciente de sequías, ¿no? El Perú no ha hecho referencia a sequías. Sin embargo, todos los peruanos sabemos que los agricultores campesinos de la pequeña agricultura no tienen agua hoy. Hoy día no está lloviendo en el Perú como desde hace millones de años. Nunca ha llovido en junio, ni va a llover en julio, ni agosto, ni septiembre. Así es el mundo en el Perú. Las lluvias empiezan en octubre, como hace millones de años, se desatan, digamos, hacia finales de diciembre, enero. En enero, febrero y marzo, y a veces hasta abril, estamos rogando a todos los santos para que no se inunden nuestras ciudades y los huaicos no interrumpan nuestras carreteras. Y dejamos perder el agua dulce al mar. Y después vuelve mayo y volvemos a llorar por falta de agua. La agricultura exportadora del Perú inteligentemente ha recurrido a su talento para tener agua todo el año. Y eso se ha logrado con pozos y eso se ha logrado con reservorios. No hay otra forma. También se ha logrado con tratamiento de aguas servidas. Ica, mi tierra, digamos, es un ejemplo no solo nacional, es un ejemplo mundial. En Ica hay algunas empresas que compran el desagüe crudo, el desagüe sin tratar, el desagüe de Ica, el desagüe de Subtanjaya, el desagüe de Los Molinos, y son tratados por empresas responsables y utilizadas para producir frutas de exportación que califican sanitariamente, lo cual denota un estupendo proceso de tratamiento. Entonces, agua hay, y lo que no hay, de acuerdo a todo lo que hemos escuchado, yo creo que el primer punto, que se llama gobernanza. Entonces, si no abordamos el tema de la gobernanza, pero de una manera, también utilizaron la palabra disruptiva, nunca vamos a lograr que todos los peruanos tengan agua, cosa que algunos sí tenemos. Y a mí me parece que la palabra disruptiva es muy diplomática, en realidad. Hay que quitarle a los municipios del Perú, a todos, la función de la gestión del agua potable. Fracasó nuestro país. Lo lamento, pero fracasó, ¿no? Cada 4 años hay un alcalde nuevo que no tiene por qué saber de gestión de agua. Digamos, tomar agua del río, potabilizarla, es un proceso muy complejo. Yo no sabría cómo hacerlo. Y menos alcaldes que van a cambiar cada 4 años y, peor aún, muchos de ellos son muy corruptos. Entonces, las empresas municipales de agua, Mapica es famosa, pero Semapach en Chincha, Emapisco en Pisco, todos tienen su empresita. Y todo es corrupción, todo es coima, todo es no te cobro, pero me das plata por lo bajo. Y la pobre gente no tiene agua, esa es la verdad. No tiene agua en sus casas y no quiero cansarlos con las derivadas de la escasez de agua, pero solo menciona la desnutrición y el dengue.
Resulta que en Ica hay mucho dengue y Ica no es tropical. Lo que pasa es que como no hay agua continua, la gente pobre tiene que guardar agua en cilindros, en tachos. Y resulta que los zancudos que propagan dengue depositan los huevos en agua limpia. Entonces, si tuviésemos agua continua, no habrían tachos y por ende no habría dengue. Cosas así, ¿no? Entonces, yo quisiera en esta primera ronda plantear, no necesariamente desde el agro, desde el Perú, ¿no? Rediseñar el Estado y quitarle las competencias del agua potable a los municipios del Perú y crear una institución autónoma, especializada en manejo y gestión del agua, con criterio integral, toda la cuenca, ¿no? De ahí salen los hermanamientos entre Ica y Huancavelica y cosas por el estilo, pero no insistamos en tener agua todo el año con gobiernos municipales gestionando las empresas de agua. No va a funcionar. Esa es un poco mi primera ronda. Gracias. Muchas gracias, señor Sillonis. Vamos a preguntarle ahora a Cecilia, pues vamos a dejarte 5 minutos, Cecilia, para tu opinión, por favor. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, dirán, ¿qué hace una abogada en este panel, verdad? Todos son ingenieros, economistas. La oportunidad que me dan es para un poco enfocar el tema legal en relación a la gestión sostenible del agua. Es cierto todo lo que se ha dicho, en el Perú abunda el agua, el tema es el manejo del agua, ¿correcto? Y desde el punto de vista legal, las normas, la regulación del mismo está ocasionando que no haya la fiscalización necesaria para poder hacer el uso correcto del mismo. Y le hablo en este caso del tema del agro y específicamente del sector agroexportador, que es el manejo que tenemos nosotros. El ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, la que maneja y la que regula y dicta las normas, no se abastece para poder fiscalizar y por lo tanto no tenemos sincerado el uso del agua, llámese subterránea, llámese superficial, y eso debido a que justamente existen normas pero que no se aplican y a la fecha nos falta una norma que la sabemos que todavía no termina de sincerar el uso del agua subterránea. Entonces, ¿qué nos falta desde mi punto de vista y análisis que hemos realizado de mi equipo, de lo que trabajamos en temas de recursos hídricos? En el Perú, si bien es cierto, existe un registro administrativo de derechos de uso de agua, que es el RADA, este no recoge efectivamente todos los usos de agua que existen en la realidad. Nosotros sabemos, los que manejamos el tema de agua y en el marco regulatorio, que lo único que se registra en el RADA son las licencias, los permisos y las autorizaciones. ¿Y dónde dejamos aquellos pozos que están inventariados y que no tienen una licencia o un permiso o un pozo? Y son los que abundan en zonas, justamente como en el sector del sur o como también en el norte. En el norte también tenemos zonas de veda como Pacora, como Parte Jayanca, que hacen uso, no quiero aplicar la palabra indiscriminado, pero hacen uso del agua y no tienen una licencia. Entonces, desde el 2015 que se emitió una norma donde sinceró justamente el uso del agua y creó una ventana para poder acogerse a obtener una licencia y emitieron constancias temporales y todos los que manejan el tema de pozos lo saben, a la fecha no se da esa norma nuevamente para sincerar esos pozos que están, entre comillas, clandestinos. Entonces, desde el punto de vista regulatorio, que es el área que me compete, tenemos que sincerar y yo creo que se debe dar la norma y ese RADA debería parecer ya más un catastro de agua más que un registro administrativo de derechos de uso de agua. Un catastro de agua que recoja inclusive aquellos pozos inventariados a pesar de no tener una licencia, un permiso o una autorización.
Ese es un aporte que nosotros estamos viendo, darle una viabilidad y que sea una política pública para poder decirle al gobierno, asume eso, abre, trata de sincerar, porque el acuífero, si lo permite, hay que hacerlo. Muchas gracias, Cecilia. Voy a darle entonces la palabra a Manuel Olechea de Sanfruits Export y quería aprovechar de preguntarle a Manuel si pudiera dar mayor información, Manuel, sobre la PETAR, porque la PETAR es una solución que es ganar-ganar para todos y es el tipo de solución que se necesita en general en todos los temas de gestión sostenible del agua. Entonces, si pudieras dar un poquito de énfasis en cómo ganan todos con esa solución que tú tienes. Gracias, Carla. Saludo a los compañeros aquí de la mesa, inexistente. Mi nombre es Manuel Olechea, yo soy un agricultor en Ica, trabajo en Sanfruits y Sanfruits es una empresa agroexportadora. Básicamente lo que somos vendedores de agua en diferentes formas. La mandarina es 88% agua, la uva es 80% agua, la palta es 76% agua. Entonces básicamente lo que nosotros hacemos es vender agua. Hay que diferenciar, como hablábamos antes con Carla, eficiencia con sostenibilidad. Muchos agricultores dicen, yo soy eficiente, porque con poca agua puedo producir mucho, y eso está muy bien, pero nosotros nos enfocamos más en lo que es ser sostenible. La sostenibilidad consiste justamente en vivir y trabajar dentro de un ciclo que por sí mismo se va a mantener y va a continuar y perdurar en el tiempo. Yo puedo ser muy eficiente, pero si consumo más de lo que recupero, no voy a poder subsistir en el tiempo. Nosotros en Sanfruits nos encontramos con lo que nosotros llamamos los dos unicornios. Dos unicornios porque nos encontramos un alcalde dispuesto a trabajar con una empresa privada, que es muy difícil de encontrar hoy en día, y después nos encontramos en las siguientes elecciones con otro alcalde que quiso continuar con el trabajo con la empresa. Por eso decimos que somos dos unicornios. No hubo esa continuidad que es tan indispensable para los proyectos a largo plazo. ¿Y por qué digo que es indispensable para proyectos de largo plazo? ¿Se acuerdan del proyecto Olmos? Ese que ha desarrollado Lambayeque, que ha cambiado la vida de tanta gente en el norte. No sé si lo saben, pero el proyecto Olmos lo comenzó el presidente Leguía, si no me equivoco, hace más de 100 años. Y eso es el agua. El agua no se cambia, los proyectos de agua no se hacen en un mes, un año, 2 años, se hacen para larga data. Nosotros dentro de la sostenibilidad nos encontramos con estos dos alcaldes que quisieron trabajar con nosotros y nos encontramos con una situación complicada. Compramos unos campos en los que la PETAR existente, construida por la municipalidad, pues no hacía el tratamiento de agua, como ocurre en el 80% de las aguas rurales de nuestro país, que no son tratadas. Y a nosotros los agroexportadores sí nos piden tener certificados de calidad, certificados de inocuidad, garantía de que el agua que usamos en nuestros productos de exportación es apta para los regadíos, pero sin embargo les aseguro que la mayoría del agua que se usa en las acequias para regar los campos de papa, los campos de payar que comemos en Ica, no tienen agua apta para la irrigación justamente de esos productos. ¿Y por qué? Pues justamente porque se tiran las aguas servidas de nuestras comunidades en estas aguas. Entonces, ante la situación de que nuestros campos estaban en medio de alrededor de esta piscina, la municipalidad tiraba las aguas incluso más contaminadas de lo que entraban a la piscina. Las tiraban después a los campos. Optamos por realizar el tratamiento y encontramos un formato muy particular que se desarrolla en Chile, Estados Unidos y Australia, y lo adaptamos, como siempre hacemos los peruanos, que adaptamos todo a nuestra realidad, usando el formato inicial y dándole unos cuantos cambios. El formato consiste en 2 grandes tanques de madera de nuestra poda, chipeado en pequeños chips, que ocupan más o menos 4.000 metros cuadrados de superficie, donde las aguas servidas son distribuidas y está poblado de lombrices. Las lombrices tratan la materia orgánica, el agua es captada en la parte baja y luego es tratada con rayos ultravioleta
lo cual hace que podamos tratar el agua sin mayor costo energético, como ocurre con los tratamientos tradicionales. Nos permite tener agua a un costo muy bajo, de tratamiento, igual sigue siendo más caro que lo que es el agua limpia normal, pero nos permite tener un tratamiento de muy bajo costo debido a que el que realiza el trabajo es la lombriz. Entonces, podemos recuperar estas aguas, deja un producto resultante después de 6 meses, que es un producto que podemos utilizar como compost, y al final, para hacer la historia corta, hemos desarrollado un formato en el que recuperamos nuestras frutas que no pueden ser vendidas, usamos la madera de nuestras podas para evitar que se quemen, recuperamos agua poblacional y con todo eso producimos compost que luego podemos usar en nuestros cultivos. Y somos la única empresa en realidad que tiene el permiso de Global Gap para poder usar compost derivado de una planta de tratamiento de aguas residuales en productos agrícolas. Ni siquiera las grandes fábricas israelitas, estadounidenses de fertilizantes a base de plantas de tratamiento pueden usarlo porque no siguen estos procesos. Y hemos convencido un formato de tratamiento que es rentable. Nos es más barato tratar las aguas y hacer compost que comprar compost en Lurín y llevarlo hasta Ica. Con este formato nosotros creemos que además se puede reproducir en otras zonas rurales y de esta manera conseguir tratar las aguas residuales en todo lo que es el área rural de nuestro país, generando un valor añadido. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque la sostenibilidad no quiere decir caridad. No quiere decir voy a hacer algo gratis, voy a tirar la plata. Uno puede ser sostenible y a la vez rentable. Y eso es lo que tenemos que intentar promover, la sostenibilidad en todo el desarrollo de la industria. Muchas gracias, Manuel. Tirko Rojas representa hoy a la ONG Horizonte, pero yo quería preguntarte, Tirko, porque tú también haces parte de la familia de Chapi, y Agrícola Chapi, de las soluciones que yo les presenté, resalté 2 que corresponden a Agrícola Chapi. Una es el grupo de agroexportadores que ha infiltrado por primera vez agua en el acuífero, lo cual es un ejemplo mundial realmente. Y también los bosques nativos que ustedes tienen en sus fondos. Si pudieras comentar un poquito más sobre eso, por favor, Tirko. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes de comentar directamente lo que está diciendo Carla, quería hacer un punto y continúo con lo que estaba comentando Manuel, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de visitar Supetar y la verdad es que es una maravilla, ¿no? Y es tan buena que la estamos replicando, ¿no? Entonces, no igual a otra escala, a la escala de nuestro fondo, ¿no? Solamente vamos a tratar el desagüe de un fondo de la empresa, no el desagüe de un distrito, pero me parece importante comentar eso. Luego, pienso que el tema del agua, la prioridad número 1 es el agua para consumo humano, digo, ¿no? Y como decía Fernando, pues agua hay, lo que falta es hacerla llegar, ¿no? Y si bien ese es un problema que yo considero que es del Estado, principalmente, los empresarios no podemos ser ajenos, ¿no? Y en ese sentido, hace un par de meses tuve la oportunidad de visitar a los amigos de Cerro Prieto en Chepén y tienen un proyecto bien sencillo, muy práctico. Han instalado tanques elevados en las casas, ¿no? Son 60 hogares que tienen tanques elevados de 1000 litros y con eso le han cambiado la vida a 60 familias, ¿no? Gente que tiene agua por horas y ciertos días a la semana, que es la misma realidad de Ica, ahora tiene pues agua 24/7 y eso realmente te cambia la vida, ¿no? Y lo comento porque es algo que nos ha parecido tan bueno que también lo queremos replicar, ¿no? Estamos armando un pilotito con 5 casas ahí al lado de nuestro fondo, con trabajadores del fondo, y vamos a ver cómo nos va por ahí, por Ica, ¿no? Y ahora sí, sobre lo que tú estabas comentando, efectivamente nosotros tenemos un proyecto en realidad de conservación de plantas nativas que es
emblemático para la empresa, lo tenemos hace más de 12 años. En el fondo principal de la empresa, en Ica, el fondo Don Ernesto, tenemos un bosque de plantas nativas, son plantas del desierto, adaptadas absolutamente a la zona desértica con poca agua, entonces son plantas que consumen muy poca agua. Y a raíz de ese proyecto, de esas 10 hectáreas de bosque que se hicieron, con el apoyo de un cliente que es Sainsbury, que también está involucrado en todo este tema de AWS, ellos nos financiaron un vivero de plantas nativas que está manejado por una organización independiente con gente de la comunidad que está dentro de uno de los fondos de Chapi y está abierto en realidad para quien quiera visitarlo y quien quiera adquirir esas plantas, ¿no? La misión del proyecto, nosotros tenemos un bosque de 10 hectáreas, tenemos el vivero, estamos intentando cambiar absolutamente todas las áreas verdes que tenemos por especies del desierto, pero el proyecto está abierto hacia la comunidad, ¿no? O sea, está abierto a que empresas, municipios, personas, ¿no? Gente normal, adquiera esas plantas porque realmente son, con respecto al agua, bueno, consumen muchísimo menos, pero no solo es eso, ¿no? Sino es la regeneración del bosque, que también es algo muy importante, ¿no? Y sobre esto hago un punto porque Manuel conoce nuestro proyecto y se ha animado a replicarlo, ¿no? Entonces, ahí viene un poco el mensaje que también quería dejar, ¿no? Que este tema del agua es súper complejo, tiene muchas aristas y la única forma la mejor forma de abordarlo es haciendo alianzas, que lo bueno que se está haciendo se comparta y se replique abiertamente, ¿no? Porque de esa manera nos ahorramos también tiempo, ¿no? Yo no me voy a matar viendo qué hago con mis desagües y ya sé que Manuel está haciendo algo muy bueno. Lo mismo Manuel, ¿no? Yo estoy haciendo algo con plantas nativas, tengo un proyecto, él también lo está replicando. Lo mismo hicimos con ACP, estábamos cabezones, ¿cómo ayudamos mientras llegan las soluciones del Estado, que ojalá sean pronto, pero tienen tanto tiempo que, digamos, hay que actuar, ¿no? Vimos esta solución que nos pareció súper buena y salimos a hacer un diagnóstico y ahora, como te digo, estamos haciendo un piloto, ¿no? Entonces, ese es un poco el mensaje que quería dejar, ¿no? Que lo bueno se replica y se comparte. Buenísimo, muchas gracias, Circo. Y realmente ese mensaje es clave, ¿no? Porque los retos son tan grandes que ¿por qué tenemos que invertir cada uno de nosotros más tiempo para descubrir un camino que ya empresas y seguramente también ustedes tienen y se pueden compartir para que avancemos todos más rápido? Yo tengo unas preguntas que me han pasado, voy a hacérsela primero al señor Sillonis. ¿Cómo toman el rol y participación de la Autoridad Nacional del Agua en las iniciativas y proyectos que vienen implementando las empresas, un poco las que yo he compartido, ¿no? ¿Qué alternativas de mejora se pueden proponer a la ANA para viabilizar proyectos de gestión sostenible del agua en conjunto con las empresas? Sí, por favor. A mí me gustaría que la Autoridad Nacional del Agua fuese una institución autónoma, y no lo es, por más que dicen que es. Es una dependencia del Ministerio de Agricultura, en el fondo. Y ahora va a venir el ministro, que por supuesto debemos de respaldar y acoger con respeto, pero es el quinto ministro en 11 meses, ¿no? Con ministros cambian autoridades de SENASA, INIA y por supuesto ANA. Entonces, nuevamente, la intención es buena, pero el resultado es pésimo, ¿no? En la Autoridad Nacional del Agua los cargos son políticos y cuando se politiza la gestión del agua todo se malogra, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, yo quisiera, digamos,
copiar la autonomía que tiene la institución estatal más exitosa del Perú, que es el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva, que ve el tema macroeconómico, es apolítico, ¿no? Ningún político puede meter a sobrinos, a ahijados, a militantes, nada, es súper profesional. Hablando con Julio Velarde, me dice que ellos buscan talentos de unas 4 o 5 universidades. Ellos no aplican lo que se aplica en todo el resto del Estado, donde el título en una universidad vale igual al mismo título en otra universidad. Y para no dejar las cosas en el aire, un título de la Vallejo en el Perú vale igual que un título de la UNI, por ejemplo, ¿no? A mí me duele eso, yo soy de la UNI y no me parece justo que un título de la Vallejo, después de todo lo que estamos viendo, valga igual. Bueno, para una empresa privada no vale igual, ¿no? Y para el BCR tampoco, pero para cualquier ministerio vale lo mismo. Y peor aún, si el postulante, aparte de la maestría en la Vallejo, tiene un curso de especialización en la Vallejo, bueno, tiene un punto más que el magíster de la UNI, que no tiene el curso de especialización. Entonces, yo creo que tenemos que sincerarnos y autonomizar el agua, ¿no? Anteayer dije, así como el agua, por supuesto la salud y la educación también, pero el agua, en mi opinión, debería ser una institución súper profesional, como lo es el BCR en materia económica, tener una institución súper profesional en materia agua, sin que la política se pueda meter, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta para la pregunta. Gracias. Muchas gracias, señor Sillonis. Vamos a pedir ahora el punto de vista legal de Cecilia sobre este tema de la ANA. ¿Te parece, Cecilia? Claro que sí. Y justamente es un tema de que los abogados manejamos mucho, por el que el ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, es el máximo ente rector regulatorio de las normas que tienen que ver con el recurso hídrico. Y justamente cuando hice mi primera intervención hablé del tema del ANA, porque la función principal del ANA, más allá del tema regulatorio, y si bien es cierto, como dice el ingeniero, el ANA es un ente adscrito al Ministerio de Agricultura. Si bien es cierto, no llega a tener la autonomía suficiente, sí aplica normas que a veces se van contra las leyes que regula el Ministerio de Agricultura. Y el gran problema que tiene el ANA es de que su principal función es fiscalizar. Es lo que hace. Se dedica únicamente a fiscalizar, pero quiere ejercer esa función de fiscalización, pero inclusive no tiene el recurso humano para hacerlo. Entonces, cuando ellos ejercen su función de fiscalizar y emiten una resolución aplicando un procedimiento sancionador, simplemente es un saludo a la bandera, decir, ok, te aplican la multa, como todos lo sabemos, pero la medida complementaria del sellado de pozos en la vida y en la realidad sabemos que no se da. Así de simple, y lo sabemos. ¿Por qué? Porque no hay recursos. ¿Por qué? Porque no hay plata para poder hacer efectiva esa medida complementaria. Entonces, eso, por ejemplo, debe ser un proyecto de mejora para poder tener una mejor gestión del agua. O sea, definitivamente el ANA no contribuye a eso y eso debe ser un proyecto a futuro y a corto plazo. Muchas gracias, Cecilia. Yo en paralelo estoy tomando nota de algunos conceptos relevantes que voy a resaltar al final. Y ahí hay una persona levantando la mano. No sé si seguimos la ronda o primero recibimos la pregunta. Me dicen las personas de AGAP. Cerramos esta ronda y damos espacio a las preguntas, ¿les parece? Manuel, tu opinión, por favor. Gracias. A ver, la Autoridad Nacional del Agua. Imagínense la situación en la que estamos los agricultores formales. A mí me gusta identificar 3 tipos de agricultura: la agricultura formal, la agricultura informal y la agricultura ilegal. ¿Cuál es la diferencia entre las 3?
La formal son los agricultores que intentan hacer bien las cosas, que trabajan legalmente, que pagan sus impuestos y que están visibles. La agricultura informal, que es la agricultura mayormente tradicional que tenemos en el Perú, la agricultura que trabaja de manera... la mayoría de la agricultura rural con la que trabajamos, y luego tenemos la ilegal. La ilegal es ese empresario que dice ser formal y hace pozos ilegales y exporta y tiene trabajadores de manera ilegal que los esconde a la SUNAFIL. Entonces hay que hacer bien esa diferencia, porque para nosotros los agricultores formales, nuestra mayor amenaza es el agricultor ilegal. El que hace un pozo ilegal, al que más daño le hace es al agricultor formal que está al costado y que su pozo se le seca. Porque la población, al fin y al cabo, la ley en Ica le permite a una municipalidad profundizar 100 metros más, 200 metros más, para ellos no hay problema. Al agricultor formal es al que lo mata. Entonces, nosotros lo primero que queremos es que la Autoridad Nacional del Agua tenga la capacidad de actuar, la capacidad de cerrar, la capacidad de sancionar, que hasta la fecha no la tiene. Una autoridad, hoy en día, fíjense simplemente la cantidad de sanciones que ha puesto la Autoridad Nacional del Agua por no dejar ingresar a hacer la inspección. ¿Cómo es posible que una autoridad se le cierre la puerta para que no haga una inspección adentro? ¿Qué tipo de fuerza puede tener o qué capacidad de acción puede tener esa autoridad? Y dentro de ese concepto de las disposiciones y de la libertad de movimiento, justo esta semana, el martes, estuve en una reunión en Chaparra Chincha, que yo quiero recalcar una cosa. Yo puedo hablar o hacer comentarios sobre la autoridad, sobre las oficinas, y esas opiniones no son sobre las personas que trabajan ahí. Hay grandes profesionales y grandes personas que trabajan en la autoridad y que tienen unas esposas que son esposas de policía que los tienen muy aprisionados para poder actuar. Estando en esta reunión justamente se estaba evaluando la calidad del agua. Es un proyecto para hacer una evaluación sobre la calidad del agua del acuífero, para estudiar cómo cambia y cómo evoluciona y cómo podemos monitorearlo para estar conscientes del agua. Y cuando vimos los puntos donde se iba a analizar, hago el comentario, señores, pero nos estamos olvidando de todo Villacurí, que son casi 20.000 hectáreas más. Dice, no, es que esa es otra zona. Y es otra zona legal, no es donde nosotros tenemos autoridad para ir a evaluar. Entonces, ese tipo de concepciones formales sobre el agua, de que hay fronteras, no es real, es ficticia. Y si no tenemos gente que entienda el agua como una unidad, nunca vamos a poder hacer ningún trabajo a futuro en el agua. Si tenemos diferencias entre, no, yo soy de Huancavelica y yo soy de Ica, no llegamos ni a la vuelta de la esquina. Tenemos que tener una autoridad que tenga esa capacidad de sancionar, de actuar suprarregionalmente y que tenga los profesionales de mejor talante para ese tipo de trabajo. Sí, bueno, en verdad ya casi han dicho todo lo que pienso y solo es eso, ¿no? Y resaltar que Agrícola Chapi, como una empresa absolutamente formal donde tenemos todos los pozos en regla, con las respectivas licencias, que respetamos los caudales y los volúmenes que se nos autoriza, en realidad pues es trabajar en desventaja, ¿no? Es trabajar en desventaja y es desleal y realmente es algo que no sabría cómo dar una solución, simplemente es algo que tiene que suceder, ¿no? O sea, la autoridad tiene que ser capaz de ejercer su autoridad, es así de sencillo. Muchas gracias, Circo. Entonces, un minuto para terminar. ¿Y cómo hacemos con las preguntas? ¿Podemos quedarnos los ponentes después, si gustan, directamente también? Como, no sé, ustedes me dirán. Sí. ¿Preguntamos en este momento o después? Después, ok. Después. Ok, entonces en el minuto que me han dado yo quería resaltar un poquito lo que han dicho nuestros ponentes el día de hoy, y es que necesitamos alianzas y compartir
¿no es cierto?, información, compartir soluciones efectivas para todos. Todos estamos a bordo, es nuestra agua, la de nuestros hijos y, repito, la de nuestras generaciones futuras, y somos un país azul. Estamos bendecidos con la gran cantidad de agua que tenemos, pero tenemos retos de diversas índoles. La Autoridad Nacional del Agua debe ser una autoridad apolítica, con capacidad real, ¿no es cierto?, de fiscalización y todas las que han expuesto aquí nuestros colegas, y también especialmente con recursos humanos de primer nivel, es decir, con profesionales altamente capacitados en el tema. Bueno, voy a cerrar con eso y desde AWS ponernos a la orden de otras empresas agroexportadoras que quieran hacer parte, súper invitados a ser parte de AWS y a ser parte de esta red de líderes en gestión sostenible del agua que tanto el país como América Latina en general necesitan. Y muchísimas gracias, ha sido un lujo, una suerte para mí poder estar en el panel con ustedes cuatro. Gracias por todo lo que hacen por agua y bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros invitados en la gestión sostenible del agua. Les pedimos por favor que se acerquen al parte frontal del estrado para tener la foto e invitar a nuestro director ejecutivo, Gabriel Amaro,